hoy es líderes llenos del Espíritu Santo. Y abajo tengo sirviendo desde su presencia y no desde nuestras fuerzas. Sirviendo desde la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios y no de nuestras fuerzas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo el día de hoy y potencialmente el próximo miércoles? Porque no quiero correr con este tema, no hay necesidad. Pero mi intención, hermanos, es que logremos comprender por qué todo líder y voluntario necesita vivir llenos del Espíritu Santo. Toda persona que le sirve a Dios necesita vivir lleno del Espíritu Santo. Y necesitamos, hermanos, entender y conocer la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo su presencia transforma nuestra manera de vivir y de servir. Vean lo que dice el libro de Hechos capítulo 6, versículo 3. No sé si por ahí viene, si no viene por ahí, pues yo se los leo brevemente, por lo menos la parte que nos compete. Vean Hechos capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, entre ustedes, entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, pregunta, ¿por qué encontramos este pasaje? Vamos un momentito a Hechos capítulo 6, versículo 3, porque esta es base, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículo 3. Voy a buscarla en la versión contemporánea. Dice el versículo 1, dice: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos. O sea, ojo, los discípulos de Cristo empezaron ¿a qué? A aumentar. Ya no eran solo hebreos o judíos, sino que habían griegos. El evangelio estaba corriendo a las naciones, ¿verdad? Dice, pero empezaron a haber situaciones. Vea, desde el principio de la iglesia ya habían broncas. Sí. Desde el principio de la iglesia primitiva ya habían situaciones. Vea, dice, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no era bien atendida. O sea, había una población a la cual ellos no estaban atendiendo bien. Dice, entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Entonces, ¿cuál era el problema? De que seguramente en la comunión que ellos tenían, estaban en el compartir, creció tanto que eran los mismos discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, que tenían que ir a repartir y a repartir. Entonces ellos dicen, de ahí no es justo que si a nosotros se nos encomendó compartir la palabra de Dios, o sea, que nosotros andemos atareados tras de eso, que ya eso es una gran responsabilidad, de también sirviendo y quedando mal. Entonces, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces dice, así que hermanos, busquen entre ustedes 7 varones de buen testimonio, y dice, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Ahora, si uno se pone un poquito a pensar en lo que estaba sucediendo, está bien, los apóstoles necesitaban ayuda, pero cuando sacan el puesto para llenar, dice 7 varones, ¿verdad? 7 varones para que ayuden de buen testimonio, de buen testimonio, dice llenos del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no les parece interesante que para atender mesas ellos tenían prioritario estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué aprendemos con esto, hermanos?
Es interesante notar que cuando la iglesia necesitó servidores para atender mesas, los apóstoles no pidieron simplemente personas trabajadoras o personas talentosas, no, pidieron personas llenas del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos enseña que en el reino de Dios el carácter y la dependencia de Dios son más importantes que la capacidad humana. Pastor, si lo que tengo que hacer es pegar unas cámaras. Yo lo que tengo que hacer es pegarle una barrita. Yo lo que tengo que hacer es darle la bienvenida a la gente en la puerta. Yo lo que tengo que hacer es pasar diapositivas. Yo lo que tengo que hacer es recoger, ¿verdad? Darle las galletas a los niños. Hermanos, para cada labor necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Todos necesitamos estar siendo continuamente llenos de la presencia del Espíritu Santo. A veces, entre los quehaceres que tenemos, descuidamos esa parte y creemos que nos la podemos jugar. Pero cuando nos la queremos jugar con nuestra experiencia, que es que yo ya tengo colmillo, yo ya sé hacer eso, hermanos, nos ponemos en una postura muy peligrosa. Necesitamos como de mucha confianza, de dependencia de nosotros mismos, orgullosos, y necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Por eso puse esa canción ahora al inicio, ¿verdad? Espíritu Santo, te necesito, ¿verdad? Y se manda tu fuego a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Yo tengo que recordarme que Él es mi fuerza y que Él es mi ayuda. Porque si no, yo agarro la guitarra y le empiezo a dar ya desconectado y me fío de mis capacidades, de lo que me sé de memoria, de las canciones que ya yo me sé, pero actúo en la fuerza de Warner. Pero en mi fuerza yo no hago nada, hermanos. En su fuerza usted no hace nada. Exacto, ¿verdad? Cuando le decimos, Espíritu Santo, ven a este lugar, no es que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, pero a veces tenemos que hacer este tipo de declaratorias para recordarnos que Él mora en nosotros y darle el lugar que a Él le corresponde en reuniones como estas. Porque yo me puedo sentar aquí, sacar un bosquejo y chorreárselos a ustedes, pero esto es pura palabra, así, pura palabrería, si no lleva el poder del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, esto nos enseña que el reino de Dios, el carácter y la dependencia de Dios son más importantes. Más importante que la capacidad que David tenga, que Darío tenga, que doña Cinia, que Christopher, que doña Sonia. Que cada uno de nosotros, César, necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, yo quiero hacer una diferenciación entre hacer la obra de Dios y hacerla con Dios. Hay una diferencia entre hacer la obra de Dios y hacer la obra con Dios. Muchos de nosotros podemos servir al Señor con buenas intenciones, pero rapidito se cansan, se frustran o incluso terminan heridas porque intentan hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. No hay nada más terrible, hermanos, que servirle a Dios en sus propias fuerzas. Uno se cansa. Hermanos, el Espíritu Santo no se nos fue dado simplemente para que tengamos experiencias, ¿verdad?, espiritufláuticas, raras, ¿verdad?, extrasensoriales, los sábados. No. Se nos fue dado para capacitarnos. El Espíritu Santo nos capacita para vivir como Cristo y para servir como Cristo. ¿Ok? Hay gente, ¿verdad?, que mistifica a la persona del Espíritu Santo, y si bien Él es un ser sobrenatural, es parte de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad. A veces lo vemos muy espiritufláutico. No, el Espíritu Santo nos capacita para servir como Cristo y para vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos trabajar para Dios. ¿Ok? Y es tan importante también eso que usted dice, porque
saberlo identificar también. Porque, pues, como usted dice, nuestra capacidad también y nuestro orgullo puede engañarnos, que es el Espíritu Santo. Pero si yo creo que si nosotros trabajamos, como te digo, con Dios, Él es que, tal vez, si voy a poner mi experiencia como mi adicción que padecía, yo me sorprendo de que tal vez se escuche un poco altivo, pero me sorprendo que todavía que yo vea consumir a alguien a mí no me engana, pero no digo por mí, porque yo no quiero, sino digo, es de obra de Dios, porque, o sea, que hasta yo mismo me tengo que sorprender yo de eso, porque digo yo, no hombre, esto es de Dios, porque no hay otro más. La gente me dice, no, es que has tomado una decisión. No, porque mi decisión es querer cumplirle. Pero yo siento que es eso, entonces digo yo, uy, mal, te siento como tú dices, místico, pero sí se siente, claro, se siente bonito, claro. Te conforta, porque te da una paz. Amén. Decirlo. Así no es. Solo para que la gente te diga algo bonito, sino es porque te sentí con esa paz y esa tranquilidad. Amén. Y tenemos, hermanos, que entender, por ejemplo, que el mismo Jesús no comenzó su ministerio sino hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Es lo que dice Lucas capítulo 4, 18. ¿Verdad? Él vuelve a Nazaret, Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Verdad? Y él va a la sinagoga y él abre, ¿verdad? Se levantó a abrir las escrituras, dice, y él lee lo que había escrito el profeta, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús vino a cumplir esa palabra. Dice, y me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ¿recuerdan cuando Jesús llega, él en obediencia va a ser bautizado? ¿Verdad? Y llega donde su primo Juan el Bautista. Y Juan le dice, no, ¿cómo? Entonces, ¿verdad? Juan dice, ¿cómo voy yo a ungirte? ¿Verdad? Y Jesús le dice, no, es que esto es necesario que suceda, ¿verdad? Para cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús procede en obediencia a ser bautizado, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Dice la palabra que los cielos se abren y una voz audible dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él escúchenlo, síganlo. Dice inmediatamente que bajó. El Espíritu Santo en forma de paloma. Se posó sobre él. Él tenía, y después de eso, ¿qué sucede? Fue llevado al desierto. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que quiero decir es que Jesús mismo, siendo 100% hombre, como hemos aprendido en las semanas anteriores, 100% Dios, en su humanidad necesitaba ¿qué? Al Espíritu Santo, hermanos. Al Espíritu Santo. Entonces, quiero responder una pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y esto es doctrina para nosotros, es doctrina básica. Si usted ya la sabe, pues repasamos. Y si no la sabe, pues gloria a Dios, porque aquí aprendemos y crecemos juntos. El que deja de aprender, dice mi papá, deja de crecer. Y aquí estamos para crecer todos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, les voy a decir qué no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. Él es nuestra fuerza, pero no es una fuerza. Él no es una energía ahí rara, ¿verdad? Como dicen ahora, una vibra, ¿verdad? Extraña, un aura, ¿verdad? Dicen los carajillos, tiene aura ese jugador, ¿verdad? No es el ki de Goku, el chakra. El chakra, él no es el fuá, ¿verdad? Él no es una influencia, no. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y él tiene la misma relevancia que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dale. Y es tan importante porque Jesús dijo, pueden hablar del Padre, del Hijo, dice, pero menos se les perdonará si hablan del Espíritu. Y blasfeman. O sea, podemos hablar de Dios, de Jesús, pero contra el Espíritu Santo no. O sea, es tan importante en eso porque ya hay la fuerza, y no el quite. ¿Verdad? Ahora, él es como es una persona,
Usted tiene capacidades como una persona. El Espíritu Santo piensa. Vea lo que dice Juan 14:26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Él piensa, él tiene intelecto. Sí, lo representamos de alguna forma como fuego, como una palomita, pero eso es algo representativo. No, él es una persona, ¿verdad? Él habla. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, entonces él piensa, ¿verdad? 2, él habla. Dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, o sea, el Espíritu Santo habló. Apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Entonces el Espíritu Santo habla, hermanos, y el Espíritu Santo nos sigue hablando todos los días. Ahora, ¿cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios, primeramente, pero también el Espíritu Santo me va a hablar a través del cuerpo de Cristo, de mis hermanos, en una conversación. El Espíritu Santo nos puede hablar a través de la creación, algo que Dios trae. El Espíritu Santo puede traer impresiones al corazón. Y con esto yo sé que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que con el famoso es que Dios me dijo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pero de que el Espíritu, si uno anda alineado con Dios, hermano, hay de pronto, se han habido 3-4 veces en mi vida que yo digo, Dios me habló. O sea, aquí al corazón, no es como que yo oí una voz, fue algo aquí adentro, que yo sé que es Dios. Dios me hablaba a través de gente. Dios me daba una palabra a través de otra persona. ¿Y cómo diantres esa persona iba a saber si no me conoce? Y es Dios, es el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo le habla a esta gente porque les dice, ¿verdad? Apártenme a Bernabé y a Saulo, que después conocemos como Pablo. Dios tenía un propósito para ellos. Y dice, apártenme, porque yo los he llamado para un trabajo importante. Entonces, él piensa, él habla, él guía. Esto es muy importante, él nos guía. Romanos, capítulo 8, capítulo 14. Romanos 8:14, el Espíritu Santo él piensa, él habla, él nos guía. ¿Lo tiene por ahí, hermana? Léalo, por favor. 8:14. Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. Y no es otro espíritu, es el mismo, el Espíritu Santo. Él nos guía. Y si hay algo, hermanos, que usted y yo necesitamos todos los días es ser guiados. Por eso cantamos ahora, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Hay momentos que como vimos la vez pasada, uno se siente, hermanos, a ciegas totalmente y necesita la guianza. Espíritu Santo, guíame a tomar esta decisión. Espíritu Santo, ayúdame a navegar esta situación, por favor, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante. Vamos a Efesios 4:30, si alguien lo puede buscar. Efesios 4, versículo 30. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo? ¿Qué dice? 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios cuando ustedes fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué dice Pablo? No. Entristezcan. Entonces, el Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Qué cosas creen ustedes que entristece al Espíritu Santo?
pecado. ¿Qué más? Pongamos, el pecado es muy general, pero hablemos de cosas más. Mentira, cuando hacemos algo indebido, el orgullo, uno siente como esa tristeza, como eso, que uno siente que hizo algo que no está bien, o sea, que no le agrada a Dios. ¿Qué más? Eso mismo de cuando uno siente eso y al final termina haciéndolo, digamos, ya cuando se peca de manera Deliberada. voluntaria, sí. El orgullo, la altivez, la apatía, ¿verdad? Son cosas que entristecen, y Pablo le dice, ¿verdad? La iglesia dice, no entristezcan. La versión Reina Valera creo que dice, no contristen, no hagan sentir mal al Espíritu Santo. Él mora en cada uno de nosotros. Qué fuerte este pasaje, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él está aquí en nuestro interior. Y todos los días, por eso uno tiene que estar a cuentas con Dios todos los días, porque indefectiblemente pecamos, ¿verdad? Tenemos abogado con Cristo Jesús, pero a veces, hermanos, somos deliberados le damos rienda suelta a cosas en nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor. No entristezcamos al Espíritu Santo. Él puede ser entristecido, pero también otra cosa que Él hace con nosotros es que Él intercede. Él intercede. Romanos 8, 26. Él intercede. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos, hermanos, en la vida, capaz que usted ya le ha tocado estar ahí, donde uno está en una situación, en un apremio, en un dolor, en una pérdida, y usted está quebrantado buscando el rostro del Señor, que usted no sabe ya ni cómo orar, usted se está volviendo al revés, usted ya vació su alma. Dice, no sabemos cómo nos conviene pedir. Hay momentos en la vida que usted ya no sabe ni qué decirle a Dios. Ahí es donde voy a usar una frase un poco así, uno mete la chancha, ¿verdad? Mete la doble tracción, y el Espíritu Santo dice con gemidos indecibles. O sea, usted no sabe tal vez ni qué esos gemidos, que usted es como un dolor, es como una cosa de aquí adentro, y es el Espíritu Santo clamando, intercediendo por nosotros. Dale. Y este versículo también se escucha muy interesante, porque dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Y esto pasa también nosotros, porque sabemos que nosotros hemos pecado y no tenemos ni la agallas de levantar la vida y decir, Dios sí, pero sin embargo Él está El Espíritu Santo, ¿verdad? ahogando, o sea, Él está Abogando, diciendo, intercediendo, interesante, ¿verdad? Articulando cosas que uno ni puede articular, y esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros no servimos junto a una fuerza impersonal, va, una obra rara, no, es una persona divina que desea relacionarse con cada uno de nosotros. Quiero contarles, estos días, ¿verdad? Con Gaby hemos estado, ni siquiera por este tema, ya por una búsqueda muy personal, ¿verdad? Estas mañanas uno busca al Señor, pero hemos sido todavía más intencionales, y voy a ser franco, le está orando al Señor y le dice, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo.
quiero ser tu amigo. A veces no me siento amigo del Espíritu Santo. A veces no me siento tan cerca del Espíritu Santo. Decía, Señor, yo quiero conocerte de verdad, probar y verte, dice tu palabra, ¿verdad? Y ¿verdad? Realmente conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el ministerio no consiste en cumplir tareas. Consiste en caminar en comunión con el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. A veces cuando creemos andar en el Espíritu y uno se imagina, ¿verdad?, que es un carajo, es una chavala que camina así, ¿verdad?, a 15 centímetros del piso, ¿verdad?, así, ¿verdad?, y se le ve así, ¿verdad? No, hermanos, no. Caminar en el Espíritu es estar consciente de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Convencernos. Así es. Ahora, ya contestamos a grandes rasgos, podríamos decir más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Quisiera que respondiéramos por qué necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver las hojitas que ustedes tienen. Estoy perdida. No. Vamos a ver. Aquí está, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Es la primera, ahí está. Es en la primera. Esto está resumidito, ¿verdad? No trae todo y ustedes hacen sus anotaciones. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Bueno, vean lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder, yo ya se los he compartido antes, pero la palabra poder es dunamis. Dunamis es la palabra de donde viene la obra. Dunamis. De ahí proviene la palabra, a nuestro idioma, dinamita. Como fuerza. Fuerza, poder, TNT, explosivo. Okay. Hermanos, a veces uno es como un cachirulo. La vida de Cristo viene como un cachirulo y ya se apagó. Una chispa, como una espantazuegras. Y ya. A veces así vivimos, hermanos, y vean, ¿verdad? Y no, Jesús le dijo, ustedes recibirán poder. Y esto me confronta a mí, realmente yo estoy viviendo así, con el dunamis del Espíritu Santo en mi vida. O sea, se manifiesta ese poder. Ahora, ¿para qué era ese poder? Vamos a la palabra. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Acuérdense, ellos estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Esperen la promesa del Padre, dice, la cual oyeron ustedes de mí, dice el versículo 4, ¿verdad? Y dice, Juan el Bautista, ¿verdad? Usted los bautizó con agua, pero en algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice, recibirán poder, dice, y serán mis testigos. Para eso necesitamos el poder de Dios, para ser testigos. Y dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, entonces, ¿qué? Nos capacita para hacer lo que naturalmente usted y yo no podríamos hacer. El Espíritu Santo capacita a Darío, a doña Cinia, a Christopher, a César, a David, a doña Sonia, a Warner, a Gabriela. Está ahí conectada. Ahí está mi esposita ahí conectada, sí. Ahí está, mi amor. Todos, ¿verdad? Él nos capacita para hacer lo que naturalmente usted y yo no podemos hacer. ¿Cómo qué? Como amar a la gente, que es difícil.
a perdonar, perseverar en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, compartir el Evangelio con valentía y servir con gozo, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, no se trata así de fuerza humana, se trata de una capacidad sobrenatural. Y como que hoy me pasó algo en el trabajo, y pusieron una musiquita ahí, Vacilona. Esa música que a veces la chuleta se despierta. Y yo digo, qué bonita esa canción. Entonces me queda viendo la muchacha y me dice, ¿no es que usted es cristiano? Y yo me quedo así, jaqueteado ahí. Le digo, ¿pero por qué? Pero es cristiano. Dice, no, me dice. Pero, o sea, yo lo veo como una confrontación porque ya yo alabo mucho de ser cristiano, pero en ese momento así que alguien te golpee con esa pregunta, entonces me quedé como estudiando. Decirle, digo, sí, soy cristiano. Sí, pero ya no puedo escuchar esa música. ¿Qué le digo? Le digo yo, ¿por qué? Yo no me contento por eso. Entonces ya vine y tuve que... Pero la idea es esta. A veces te hacen preguntas que vos te quedas así y después vos puse a reaccionar. ¿Por qué no dije orgullosamente mejor? Así, porque digo yo, y cómo a veces nos cobardamos. Entonces y me sentí culpable. Bueno, lógicamente no pasa nada. Yo sé que no pasa nada. Pero yo, no, y qué tonto, Mario. Era la mejor respuesta que tenía que haber dicho. Orgullosamente. Pero ni modo, ya pasó. Dios sabe cómo están. Pero también para que veas cómo la gente espera algo diferente a nosotros. Sí. Ajá. Cómo la gente sí espera algo diferente a nosotros. Sí, correcto. Y cómo sin caer en una religiosidad y un fariseísmo, pero el mundo espera un estándar diferente de nosotros. Sí. En cosas. Sí. Ay, pastor, ¿qué? Entonces, ¿qué? Le digo, no sé, cada cosa con su cosa. Yo no le voy a decir, ay, que eso es pecado, no sé. Pero lo que sé es que la gente, mire, por eso Pablo dice, ustedes son cartas abiertas. Bueno, eso es un socollón, ¿verdad? Pero necesitamos al Espíritu Santo y por eso no se trata de fuerza humana, se trata de una capacidad sobrenatural. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, número 1, dije, porque sin Él no tenemos poder espiritual. Eso es lo primero. Sin el Espíritu Santo no tenemos poder espiritual. Número 2, porque sin Él no podemos parecernos a Cristo. Sin el Espíritu Santo no nos vamos a parecer a Cristo. Gálatas, la carta a la gente de Galacia, Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto. Dice, pero el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, dominio propio. Dominio propio. Qué duro. Sí. La mano. Entonces, hermanos, Jesús obviamente poseía, Él era el varón perfecto. Él es el varón perfecto, ¿verdad? Pero cuando uno camina en el Espíritu, el fruto habla. El fruto habla. Entonces la meta principal del Espíritu Santo no es producir dones primero. A veces nos enfocamos mucho en los dones, porque los dones son como las cosas de un árbol de Navidad, son como las bolitas de los árboles que se ven lindas, se ven brillantes, son las lucecitas. Pero el Espíritu Santo está más enfocado, pienso yo,
en formar a Cristo en nosotros, primeramente. La persona de Jesucristo en nosotros. ¿En qué? En que caminemos con amor, con gozo, con paz, que seamos pacientes los unos con los otros, que seamos benignos. Benigno significa como compasivo. Bueno, si una persona buena, igual, ¿verdad? Tener benignidad, bondadosos. Ser bondadosos se tiene que ver con generosidad, fe, ser mansos. Mansos pero no mensos, ¿verdad? Dijo, mansos. Hay que ser mansos. ¿Recuerdan a Moisés, verdad? Se dice la palabra, el hombre más manso de la tierra. Dominio propio. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos dominio propio? Hermanos, a veces necesitamos dominio propio para las cosas más sencillas. Dominio propio para comer. Ay, ya me acordé. No, es que, como por ejemplo uno que, bueno, yo que soy fiasco de azúcar, y yo paso por una panadería, y esos olores, y esas donas, y yo... Solo una. Y yo no. Pero es como, o sea, yo me imagino que es, o sea, algo así, porque es como Claro, luchar con algo que uno quiere y no claro. puede. Dominio propio, ¿verdad? El dominio propio con las redes sociales, el dominio propio con nuestra lengua, el dominio propio con nuestra mente, el dominio propio con La emoción. las emociones. Cuando dicen algo, ¿Sí? y yo no le dicen algo. Claro, tener dominio propio, refrenarse, ahí se ve el carácter del cristiano, hermano. Hay gente que está llena de dones, de talentos, que usted los ve y sobresalen, pero no hay carácter. Usted entresaca entre todo eso, quita todo eso y no hay nada, pura burucha. Entonces el Espíritu Santo está más interesado en formar a Cristo en nosotros que en los dones. Los dones son buenos, los necesitamos porque edifican a la iglesia, pero ¿qué nos sirven un montón de dones si no tenemos el carácter? ¿Ok? Los dones, escuchen esto, los dones, el carisma, hay gente que es muy carismática, que llama mucho la atención, que usted los oye hablar y usted los, o sea, te envuelve en un buen sentido, y hay gente que se gana muy rápido el favor, ¿verdad? Hay gente que pum, 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 cuando se da cuenta usted escaló, pum, pum, pum. Los dones no lo sostienen a uno ahí. A lo que a usted y a mí nos va a sostener es el carácter. Y el carácter no es lo que hemos hablado, el temperamento, el carácter es principios, son convicciones. Temperamento es lo contrario del carácter. Exacto. Y todos tenemos un temperamento y también eso tiene que someterse a Cristo, por eso ocupamos dominio propio. Y tan interesante porque en el fruto del Espíritu resalta el amor primero. Resalta el amor y después le sigue gozo, y después gozo, paz y la paciencia, que es lo que yo tengo una lucha muy... Con la paciencia. Y yo le digo una vez soldando algo y me estaba quemando y no me pegaba. Te hace un maní garapiñado ahí. Y entonces le digo, Dios mío, dame paciencia. Entonces me dice, por eso Dios te prueba. Te está formando. ¿Sabes de dónde viene la palabra paciencia? No, de paz, ¿no? Dijo un amigo que venía de paz, más ciencia. No, no es cierto. Es que regañaba, después le pegaron. Estaba dando la enseñanza del don del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y dijo que paciencia venía de paz más ciencia. Eso es mentira, eso no es así. No, la palabra paciencia viene de padecer. Padecer. ¿Cómo se le llama? Kida ahorita es un ¿qué? Un paciente. En el hospital. Tiene que aguantar. Quita, después que vea la predica y le mandamos un abrazo, un saludo. Él está padeciendo de su pierna. La paciencia se forma. A mí no me gusta. Yo no soy fan. Y me frustro. Y refunfuñeo como un carajillo a veces. Pero eso no aplica si no lo forma o bueno, lo tienen que formar porque es fruto del Espíritu, ¿verdad? Como cualquier árbol. Tiene que haber un fruto. Y este fruto quiere decir que si nosotros no lo aplicamos, quedaríamos como, o sea, no como condenador, pero no como condenado, pero no aplicaríamos
aprobación de Dios. Ya es que hay que caminar. Si uno camina en el Espíritu, vive en el Espíritu, ¿da fruto en qué? Espíritu. Una pregunta, ¿acaso un árbol dice, voy a echar manzanas? ¿Qué sucede con el árbol? ¿El árbol qué? Fluye. ¿Y qué? Da fruto y da cosas. Los árboles de limones, usted los ve pujando para sacar limones. O los ve pujando para sacar papayas, o los ve pujando para sacar mandarinas, o para... No. ¿Qué pasa con los árboles? ¿Los árboles qué? El fruto. Entonces voy a hacer una lista. Yo ¿Qué Sí, falta? termina siendo algo inevitable. Es algo que tiene que llegar entonces contra si estamos en el Espíritu. Qué interesante esa. Pero suena más fácil decirlo que hacerlo. Sí, por eso lógicamente. Por eso hay que cultivar la vida en el Espíritu. Por eso tenemos que caminar en el Espíritu. Y vivimos en un tiempo, hermano, donde yo creo que todo lo queremos microondas, palomitas de maíz, 2 minutos y medio. O sea, hermanos, es el colmo. Yo a veces no puedo esperar ni el minuto y medio desde el plato calentándose, ya lo quiero sacar. Sí. Cuando el hambre ataca. Si se va al internet, se nos cae el mundo. Si se va la luz, ¿a qué horas va a venir? No. Entonces, los niños, tus niños, mi hijo, tu hijo, cuando tengas hijos, bueno, ya doña Sonia ya se graduó, pues tiene nietos, doña Cinia ya está sacando, está sacando a Christopher. Tienen un problema con la frustración, no saben lidiar con la frustración, no pueden aburrirse, no quieren aburrirse, hay que estarle inventando a cada rato cosas. Yo lo hago con mi nieto. Son intolerantes Pero a la está Daricha todavía. Ah, bueno, está Arisha. Entonces son intolerantes, son impacientes, es parte de la inmadurez, pero también de que vivimos en una sociedad muy fregada en este momento. Es como ahora por ejemplo, Daricha, las vecinas, que son de una edad como ella, bueno, un año, están ahora, como están en cuarto, entonces les toca diferente. Daricha está en tercero. Entonces, cuando ella está en una mañana, las otras están en la tarde. Me dice, ay tía, qué aburrido, es que de verdad no tengo con quién jugar, la gana. Y ella empieza como a molestar y a molestar. Osquita no me puede ver a mí un segundo desocupada. Ahora apenas ya llegué ahora en la noche a la casa, se de cena, y una vez me dice, abuela Chena, ¿tú terminas de hacer la comida, juega conmigo? Porque no me puede ver que yo termine de hacer algo. Él llega del kinder y lo primero que me dice, abuela Chena, ya tiene noche de todo oficio, para que no juegue con él. Porque es una impaciencia, tiene que ser una conmigo. Y se pone a hacer algo y no le sale y ya se enoja. Y creo que podemos cometer un error queremos saltar el proceso de la frustración, saltar el proceso del aburrimiento. Que se aburran, que tienen para jugar, juguetes les sobra para jugar. Si tienen 3, 4 juguetes tienen suficiente. Y los Willas de hoy en día normalmente tienen más que eso. Y si no, ahora tienen YouTube. Todos aquí crecimos sin YouTube. Christopher tal vez y César, pero yo crecí sin YouTube siendo un niño. No, es de campo. Y yo crecí con los Canal 6, Canal 7. Ya. Y Lo que había. Ahora hay Netflix, cable, HBO, que lo otro, y usted empieza. Seguro. Y usted dice, tiene 500 películas por un lado, 120 canales para el otro, y tú no tienes el descaro de decir, estoy aburrido, no tengo nada que ver. No están dando nada. No están dando nada bueno. No están dando nada bueno. Y uno antes tenía que ver Canal Ay, 7, Canal 6, Pero ya. 13 y mover la antena ahí. Uno no veía tele. Ahora no tenía que parar en la cama. Ajá. Sí. Hermanos, un ministerio exitoso, escuchen esto. Exitoso entre paréntesis, entre comillas, perdón, sin el carácter de Cristo sigue siendo un fracaso espiritual. Vean, nunca, Dios nos guarde, hermanos, nunca se dejen deslumbrar por lo que ustedes ven en tele.
por lo que ven en YouTube, Lo que escuchamos. por lo que escuchan. Apunten siempre al fruto. No si canta bonito, no si habla bonito. Vea cómo trata a la esposa, vea cómo trata a los hijos, vea cómo trata a la gente, cómo se comporta. Si se dirige con humildad, con respeto, con amor, con bondad. Y usted va a ver si esa persona vive o no vive en el Espíritu. Ahora, número 3. Y con esto cierro. ¿Por qué sin Él no podemos, porque sin Él, no podemos entender las cosas de Dios? Porque sin Él no podemos entender las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: el Espíritu Santo, vamos a ir un momento, Primera de Corintios 2:14. Vean qué fuerte lo que escribe Pablo. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Por eso es que a veces usted le está hablando a alguien y no les entra. No es porque son brutos o son tontos, no, es que son tal vez gente natural que no ha tenido un encuentro con Cristo. Hay cosas, las cosas del Espíritu, usted las habla con gente del Espíritu, y esto no, yo no estoy hablando de una superioridad que uno se crea más espiritual que otra persona. Es sencillamente que hay conversaciones, tal vez a usted le ha pasado, usted tiene una conversación con un familiar que no anda en nada, que anda en la pura carne, y usted le habla cosas de Dios, es como que usted le estuviera hablando a esta puerta. No te entiende, no te copia, usted está en FM y la persona está en AM. Usted está en canal 7, el otro está en canal 11. O sea, no, usted está en frecuencias diferentes. Porque sin Él, sin el Espíritu Santo, no podemos entender las cosas de Dios. Hermano, hermana, ¿cuántas veces uno mismo, a uno le hablan y uno hasta que el estómago hasta que le cae mal, parece que se comió un pellejo y ahí tiene la panza como asquillo, porque uno a veces anda medio sancochado, ¿verdad? No anda bien en las cosas de Dios, y te hablan cosas del Espíritu y te chocan, y te hablan cosas del Espíritu y te molesta y te enoja y te pones iracunda. ¿Por qué? Porque no andas en el Espíritu, entonces te cae mal. No la acepta como corrección. No, nada, porque usted no anda en el Espíritu, anda en la carne, y es como que una patada en el estómago. Hermanos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, es el que ilumina nuestra mente para comprender la palabra de Dios. Por eso cada vez que usted se acerque a la Biblia, en su tiempo devocional, en el estudio, usted tiene que orar: Espíritu Santo, háblame, enséñame, instrúyeme, ¿verdad? Hay personas que leen la Biblia como un libro cualquiera. Si usted se acerca a la Biblia con arrogancia, como si va a leer Cocorí, como si va a leer María, como si va a leer las Fildonas de Paso Ancho, no va a entender nada. Si lo va a leer como uno leía Cocorí, no le va a quedar nada. Uno tiene que, la Biblia hay que leerlo, escuche, con los ojos del Espíritu. La Biblia hay que leerlo con los ojos del Espíritu. Con emoción, con ganas de saber. Con hambre, con deseos, con humildad, decirle: Señor, enséñame. Hay gente que se acerca a la Biblia con arrogancia, ya yo lo sé todo. Ese versículo ya me lo conozco. No, hermanos, cada vez que uno se acerca a la palabra, aunque usted haya visto ese versículo 1000 veces, Dios te habla algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo les puedo estar enseñando esto y leímos esto, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas. Y usted dice: sí, pastor, eso suena bien. Pero dentro de un mes usted va a estar en algo y vuelve a leer ese versículo y le cae como un yunque en la cabeza.
Y bueno, espero que en algún momento me acompañe aquí, venga a la iglesia. ¿Ya lo invitó? Sí, ya Hay que invitarlo más, hay que invitarlo más. Todos los días. Y digamos, él tiene, entiendo que, bueno, como Asperger y tiene un déficit atencional. Ajá. De hecho, él a veces se queda así. TDAH. ¿o? Sí, él se queda así y puede pasar así un montón de minutos y uno tiene que llegar a tocarlo así como el A chavo. resetearlo. Ajá, sí. Bueno, él tiene 20 años, pero sí es muy curioso, digamos. Es una mente, cuando usted habla con él a profundidades, nada. Y él me hizo unas preguntas ahí sobre la escritura y cómo saber si el Antiguo Testamento y el Nuevo son verdaderos y todo. Entonces yo me acordé de Timoteo, la palabra, se lo busqué, se lo leí. Es inspirada por Dios. Toda Y la útil. escritura es inspirada por Dios, porque él me decía que él cree en el Nuevo, pero en el Antiguo no, porque lo escribieron los profetas y todo el asunto. Yo le dije, bueno, empezar la Biblia es un libro perfecto que ninguna mente a la que se imagine ahora puede escribir algo así. Y le leí eso. Además, yo le dije que toda escritura es inspirada por Dios, es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando yo terminé de leer eso, ¿verdad? Que lo he leído un montón de veces, yo dije, mira, eso primeramente es para mí. ¿Verdad? O sea, yo estaba buscando algo para él, pero yo le dije, cayó a usted. pero, o sea, soy yo. Entonces ahora que usted dijo que el Espíritu Santo le habla a uno De muchas de formas. muchas maneras, yo dije, mira, sí, fue lo que me pasó ayer. Amén. Así es, así es. Entonces, hermanos, vean, los creyentes llenos del Espíritu Santo leen la palabra como una carta viva de Dios. ¿Verdad? Entender que la Biblia es la palabra viva de Dios, ¿verdad? Entonces, vean, antes de estudiar, antes de enseñar, antes de poner sillas, antes de ayudar con los niños, antes de ponernos en la puerta, antes de cantar, antes de montar y de desmontar, antes de pintar, antes de hacer lo que vayamos a hacer para el Señor, hermanos, necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Voy a dejarlo hasta aquí porque todavía me falta mucho y no quiero correr. Guarden las hojitas, las traemos la otra semana si el Señor nos presta la vida. Pero quisiera terminar con una ilustración. Se me olvidó traer tal vez lo que necesitaba para hacerlo más aplicativo, pero igual yo creo que es importante. Yo quiero que piensen en un guante de trabajo, un guante de trabajo pesado. Es un guante, piensen en un guante que fue diseñado para trabajar, para trabajo duro. Pero ese guante por sí solo, dígame una cosa, ¿puede hacer algo? ¿Verdad? El guante puede ser resistente, el guante puede tener los mejores materiales, el guante puede estar ahí para que lo usen. Pero ¿qué necesita ese guante para que funcione? Tienen que ponerlo. Alguien que lo use, que lo sepa usar. La mano. ¿Qué necesita? ¿Una qué? La mano. Nosotros somos ese guante. Usted y yo somos ese guante, hermanos. Los talentos, la experiencia, la disposición y la disponibilidad que usted y yo tengamos, bienísimo, buenísimo. Pero Que los talentos estoy en eso. todos tenemos talentos, todos Yo me tenemos quedo así, digo yo talentos. creo que estoy vacía, digo yo. Todos tenemos algo que ofrecerle a Dios. Pero sin el Espíritu Santo, hermano,
seguimos siendo incapaces de cumplir el propósito y el plan de Dios. Somos como ese guante puesto en esta mesa, solo sin ponérselo, y accionar no sirve para un carajo. Así es nuestra vida, hermanos, sin el Espíritu Santo. Cuando la mano entra en el guante, entonces ese guante puede hacer cosas extraordinarias. Es como también, como por ejemplo la computadora, si usted no la usa, Ya dice, aquí está la computadora, pero si usted no la enciende y no sirve para nada. Cuando, hermanos, vean, cuando el Espíritu Santo nos llena, ese creyente, ese discípulo, esa discípula comienza a vivir y a servir de una manera que revela a Cristo. Por eso necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una oración que uno hace un día y le dice: Espíritu Santo, lléname y ya. No, todos los días. Por eso dice ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos es una y otra y otra y otra. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hermano, sí, puede venir el cansancio, sí, uno puede de vez en cuando desmotivarse, pero uno no se quema. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, sí, pueden venir situaciones difíciles, sí, pueden haber circunstancias con personas, pero uno sigue, pero uno sigue, pero uno sigue, pero uno sigue, uno no desiste, uno no claudica, uno no deja al Señor, uno no deja de amar al Señor. ¿Dónde somos llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Dónde nos llenamos? Momentos difíciles, como cuando estamos en oración. Comunión, diariamente, leer, orar. Mi, Palabra. mi pregunta para ustedes, no me tienen que responder, esto es reflexivo. Estamos yendo a la fuente. Si a un carro el radiador no le pone agua, o no le pone coolant, que es ese líquido verde fosforescente, ¿qué pasa con el carro? El cabezote del carro se tuerce, se atrofia. Cuando usted y yo servimos sin el Espíritu Santo, eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso la gente se amarga, por eso la gente se obstina, por eso la gente se va: ay, cochinadas, no sirven para nada, todas las iglesias son iguales. Cuando uno tiene un depósito del Espíritu Santo, hermanos, nada nos arruga. Sí nos golpeamos, sí nos dolemos, pero seguimos. Sí nos duelen cosas, sí nos lastimamos, sí a veces nos cansamos, pero no somos de los que echamos para atrás. Yo no soy, no, hermanos, seguimos para adelante, llenos del Espíritu Santo. Y otra pregunta, ¿ustedes algún momento le han dicho: Espíritu Santo, lléname? Realmente, lléname, satúrame. Satura mi vida. Satura mi vida de tu presencia, Señor. Enciende mi vida. ¿Verdad? A veces somos como carbones. ¿El carbón de qué sirve si no se enciende? Para nada sirve. Y a veces vivimos vidas como carbones en una bolsa, que nunca hace un salchichón. ¿Verdad? Nada. Vamos a ser encendidos en el Espíritu Santo, hermanos. Y yo quiero instarles, motivarlos, hermanos, de que ustedes en la intimidad de su hogar le oren: Espíritu Santo, enciéndeme para ver lo que tú ves, para amar lo que tú amas, para vivir como tú quieres que yo viva, desde el colegio, desde los trabajos, mi casa, con mi familia, mi esposa, con mamá, con papá, con mamá, con mi hermano, con mi hijo, con mi sobrina, con mis hijas, con mi hijito, con mi esposa. Espíritu Santo, enciéndeme a ser diferente, para vivir diferente, porque, Dios mío, necesito estar lleno y encendido del Espíritu Santo, hermanos. Pero eso es algo que se anhela, que se pide y que se busca. Yo no lo puedo buscar por usted, ni usted lo puede buscar por mí. Así que en esta noche quiero que cerremos haciendo esa oración sincera, hermanos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor.